Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tercera conferencia en este seminario internacional Perspectivas de la Psicología Educativa. Recordarles a todos los asistentes que se les emite un certificado por cada una de las conferencias, los que ya se han enviado a sus correos electrónicos. Agradecer a todos los que se conectan, no solamente desde Bolivia, sino también de toda Latinoamérica. Este ha sido el primer certificado de la primera conferencia del 13 de mayo, que ya debe de estar en sus mails, y este que ha sido el de la segunda conferencia, el del 18 de mayo. Recordarles que los que aún no lo han podido recibir por algún motivo, que me lo están consultando a través del WhatsApp, este es mi número, yo soy la coordinadora de la carrera de educación, Marta Borges, y este es el mail desde donde se les envía este correo masivo de los certificados. Recordarles que esta es una iniciativa que surge de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, compuesta por las carreras de Educación y la carrera de Psicología. La licenciada Silvana Calla, que es la coordinadora de la carrera de Psicología, nos va a hacer la presentación de la ponente que tenemos en esta tarde de hoy, viernes 20 de mayo, la licenciada Christy Grace. Licenciada Silvana, escuchamos entonces su presentación de la ponente que nos honra esta tarde con su presencia. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Pueden escucharme? Perfecto. Bueno, amigos, familia lasallista, muy buenas noches. Hoy a 3.200 metros sobre el nivel del mar, desde La Paz, Bolivia, los saludo a todos fraternalmente y voy a dar la bienvenida a nuestra expositora invitada. Ella es la licenciada Christy Kierif-Bomborfis. Es psicóloga clínica con estudios en terapia sistémica, psicología jurídica y forense, diplomada en educación superior, coordinadora responsable del Centro de Terapias Equinas Mawawaki Sarañani de la Universidad Mayor de San Andrés. Fue responsable de programas y proyectos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Además, docente del área clínica de la carrera de psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, de la UPEA, la Universidad Salesiana, y docente instructor invitada de la residencia médica de la Caja Nacional de Salud. Terapeuta en Ser Libre, proyectista e investigadora. Por favor, la bienvenida, licenciada Christy, quedamos a su disposición. Muchísimas gracias, licenciada y licenciada Christy. Realmente es un honor para nosotros tenerla esta noche acá aquí en este seminario. Voy a compartir entonces la presentación. Un momento, por favor, que me ha enviado para que podamos dar inicio entonces a la presentación de esta temática tan importante, la equinoterapia como soporte terapéutico. El público que asiste está muy interesado en escuchar esta propuesta y este trabajo que usted viene desarrollando en esta fundación, del Centro de Terapias Equinas Mawawaki Sarañani de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces paso a compartir la presentación y usted me va indicando a medida que lo vayamos haciendo para que pueda entonces contarnos esta experiencia a todos los asistentes a este seminario. Licenciada, tiene la palabra, el escenario es suyo. Gracias primero por la invitación, gracias por pensar en nosotros, en el Centro de Terapias Equinas para dar un tema tan bonito, para difundir también este tema. Gracias por la invitación y a todas las personas que están al otro lado de la pantalla. Entonces, bueno, como el tiempo corre, entonces podemos empezar con la ponencia, contarles un poquito acerca de la equinoterapia, cómo surge todo esto. Y bueno, para esto, justamente, gracias por el cambio, vamos a hablar de la definición primero de los conceptos. Equinoterapia, nosotros lo tenemos más entendido como la equitación terapéutica. Sin embargo, como vamos a ir viendo,
no siempre va a ser necesario estar encima del caballo, sino también se puede realizar trabajos con el caballo en pie a tierra. Entonces, para hablar acerca de la definición, justamente nos dice la teoría que equinoterapia viene precisamente de equino, que es aquello que es relativo al caballo, al mismo animal, a la especie, y la palabra terapia que viene del griego terapia, que quiere decir tratamiento. Lo que quiere decir y lo que implica que es un proceso. Entonces es un proceso terapéutico que se realiza a través del caballo, con el caballo, donde el caballo va a ser mediador, va a ser un vínculo, va a ser el vehículo por el que trabajamos paciente, terapeuta y caballo, en esa en esa relación. Bueno, ¿y de dónde nace todo este tema de la equinoterapia? Hemos encontrado, bueno, no nosotros, sino en varias investigaciones y leyendo y investigando al respecto, que el caballo, como todos nosotros sabemos, el caballo ha estado con el humano a lo largo de toda la historia de nuestra existencia en la Tierra. Yo recién supe que el caballo ha tenido que ver con hasta con lo que ahora nosotros usamos los pantalones, ¿no? Porque antes los romanos que empezaron con el tema de domesticar a los caballos, de usar caballos para sus enfrentamientos, los ejércitos romanos usaban caballos. Como ustedes saben, antes los romanos usaban como un tipo faldín, ¿no? Un tipo falda que les resultaba muy incómodo para poder montar a caballo, para poder desenvolverse, para poder tener un manejo más óptimo. Y ahí ellos crean los pantalones, ¿no? Como los conocemos en la actualidad. Entonces, hasta han tenido que ver el caballo con nosotros desde ese tema que es así completamente loco, ¿no? De decir, hasta el pantalón que usamos tiene que ver con el caballo. En sí, toda nuestra historia está relacionada con el caballo. El caballo ha acompañado siempre al hombre. Pero en el tema ya terapéutico, el primero que habla acerca de los beneficios del caballo va a ser Hipócrates. Hipócrates, como vemos en el año 1400, perdón, estoy hablando macanas, 460 antes de Cristo, ya hablaba acerca del ritmo saludable de la equitación, del poder montar a caballo. De hecho, él mandaba a sus pacientes también, a la gente que trabajaba, a montar caballo, porque decía no solamente que va a tener efectos positivos con respecto al estado de ánimo de la persona, porque no nos olvidemos que Hipócrates también hablaba de la teoría de los humores, ¿no? Del colérico, del sanguíneo y todas esas cosas. Entonces trabajaba ya con caballos justamente para regular los estados emocionales de las personas que él veía, ¿no? Y no solamente eso, también él notó que facilitaba la digestión y es el primero que habla de estos temas, ¿no? Después tenemos a Diderot, ya en el año 1713, que nos hablaba de la importancia y de la relación que existe entre el jinete y el caballo y cómo el caballo hace que haya una estimulación a nivel de todo el cuerpo. Y si ustedes piensan en algún momento que han podido estar en contacto con el caballo o han podido montar un caballo, realmente tú pones en movimiento todo el cuerpo, por tanto estimula todo el cuerpo. De hecho, si las primeras veces que uno de nuestros jinetes viene y empieza a montar, siempre nosotros con el profesor, con mi equipo, les decimos, te van a doler músculos que ni sabías que existían, de la macurca que te va a dar por haberte atrevido a montar a caballo, porque pone el cuerpo, todo el cuerpo en movimiento y también todos los sentidos. Después tenemos a Chasiagan,
que en 1875, que decía también ya que el caballo genera mejor equilibrio, postura, movimiento articular y control muscular. O sea, no puedes montar al caballo en una postura agachado o nada, ¿no? Es con la conexión mismo del caballo y el porte mismo que tiene el caballo que va a generar también efectos en ti, que va a generar estimulación, que ahorita vamos a ver a qué niveles. La siguiente, por favor. También, a ver, decirles que Galeno, que era médico, porque ahí no lo menciono a Galeno, pero era médico de Julio César, si no tengo mal el dato. Y también antes de las peleas lo mandaba a montar porque decía que te daba más claridad mental y mayor decisión a la hora de tomar decisiones, te daba más seguridad para tomar decisiones. Entonces, imagínense, igual Julio César ya hacía el uso terapéutico de los caballos. Ahora aquí es súper interesante lo que pasa ya más adelante en la historia. Después de la Primera Guerra Mundial, se funda, ¿no?, el primer grupo de equinoterapia para atender, dice, a un gran número de heridos de la Primera Guerra Mundial. Ahí ya notan no solamente los efectos físicos que había a nivel corporal en la rehabilitación física, sino los efectos psicológicos también. Y empezaron a un grupo de enfermeras, en realidad una enfermera que se le ocurrió esta idea y hace todo un movimiento para llevar equinos a un hospital donde habían heridos de la Segunda Guerra Mundial y empezaron a trabajar secuelas postguerra, ¿no? Postraumático, todas esas cosas, esas secuelas que iba dejando y ahí es que se funda el primer hospital en la Universidad de Oxford. Después tenemos a Liz Hartal, que es una de las personas que es como un ícono de resiliencia, un ícono de amor al trabajo con equinos, de un ejemplo de vida para nosotros que trabajamos en esto de la equinoterapia. Pues Liz Hartal amaba, ella hacía equitación, ella competía a nivel profesional, siempre campeona, amaba este tema y le da poliomielitis, o sea, estaba con poliomielitis desde los 16 años, pero ella ya competía antes. Y a los 16 años ella amaba tanto a su caballo, no me acuerdo ahorita bien cómo se llamaba el caballo, pero amaba tanto a su caballo, era un caballo blanco, era un caballo hermoso el que ella tenía, que lo amaba tanto que ella no podía creer que el médico le decía que no podía volver a montar, que no era una posibilidad para ella volver a montar a caballo. Ella se niega totalmente y con poliomielitis, estando incapacitada, obtiene la medalla de plata a los 24 años en adiestramiento, compitiendo con los mejores jinetes del mundo. Entonces, para nosotros es como magnífica Liz Hartal. Antes de entrar, mencionarles que esta es una práctica que se hace alrededor del mundo. De hecho, nosotros estamos como poniendo los cimientos para esta actividad, pero creemos, todo el equipo que trabaja con nosotros, todos los que trabajamos en equinoterapia, que va a crecer mucho más. De hecho, en Brasil ya se habla, ya hay una ley de equinoterapia, hay mucho movimiento a nivel del mundo. Por ejemplo, en México hay 300 centros que trabajan con equinoterapia. Nosotros somos como el peldaño que estamos dando para hacer esta actividad y estamos muy felices, muy agradecidos con la vida también de esta oportunidad y vamos formándonos y tomamos conocimientos de los mejores y estamos en esa lucha. Ahora, ¿por qué el caballo? ¿Por qué el caballo? Qué pregunta más linda, ¿no? ¿Por qué el caballo? Vamos a ir introduciéndonos en este tema
Y primero comentarles acerca de lo que es evidente para nosotros, es la dimensión del caballo. El caballo es grande, ¿no? Nosotros igual trabajamos con caballos de gran alzada. Alzada es el tamaño que hay del piso al lomo del caballo. Entonces, que son de gran alzada, que son altos, la mayoría de nuestros caballos. Y esas dimensiones del caballo, el espacio que hay en el caballo para que las piernas acomoden encima del caballo, ya da efectos terapéuticos. Uno, por el tema de poder dominar o acompañar a un animal tan grande, ¿no? De poder decidir a través de la rienda del caballo por dónde voy a ir, derecha, izquierda, voy a frenar, voy a trotar, voy a galopar. Entonces, al sentir que tú puedes estar en bienestar con un animal tan grande, ya te da sensación también de bienestar. Otra cosa que ¿por qué el caballo? Es por el movimiento, que ahorita también lo vamos a detallar más, pero el movimiento del caballo, la marcha del caballo, eh, es la única marcha que es similar a la marcha humana. Es esta tridimensionalidad de arriba, abajo, de adelante, atrás y de izquierda a derecha. Si ustedes se dan cuenta, cuando caminamos hay cierto balanceo, ¿no? Que es similar en el mundo animal al del caballo. Entonces, esa sensación también es uno de los motivos del por qué se utiliza el caballo. El calor que tiene el caballo, la temperatura corporal que tiene, que es más calientito que nosotros, tranquilo el caballo, a paso o quieto, su temperatura corporal es de 38 grados. Entonces, siempre se mantiene más caliente que nosotros. Y nosotros, si ustedes se dan cuenta, inconscientemente, digamos, asociamos la temperatura tibia, calientita, con sensación de bienestar. Nos lleva hasta el vientre materno de sentir cobijo, de sentir seguridad, de sentirnos acogidos, de sentirnos contenidos. Entonces, es otro de los motivos que también por los cuales se utiliza el caballo. El entorno, obviamente no puedes meter un caballo a una oficina, no puedes estar en un espacio muy cerrado, y el entorno, el ambiente, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, los niños muchas veces que van de terapia en terapia, de espacio cerrado en espacio cerrado, no se dan cuenta ni siquiera que están haciendo una terapia. Están jugando, estamos divirtiéndonos, estamos pasando un buen rato, además de que estamos trabajando, ¿no? Entonces, el entorno, otra cosa también es en la oferta sensorial que hay, porque incorporar los aprendizajes, y esto ustedes que son del área educativa, incorporar los aprendizajes de manera corporal, incorporarlos corporalmente, esto es totalmente diferente, ¿no? O sea, se genera un aprendizaje significativo cuando lo incorporas sensorialmente. Entonces, no es lo mismo que yo te diga lila, 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 por ejemplo, a que te muestre una lavanda que es lila, sientas el lila, toques el lila, huelas el lila, ¿no? Entonces, cuando todo el espacio sensorial te da la oferta de aprendizaje, es pues mucho más, más significativo, digamos, ¿no? Después tenemos el vínculo emocional, obviamente se va generando vínculo porque es un ser vivo, porque es un ser vivo que respira, que tiene corazón, que tiene emociones también. A veces pueden estar un poquito ariscos, mis voluntarios, por ejemplo, los pasantes que trabajan con nosotros. Ay, la dálmata, no sé qué le pasa, no se quiere mover y están ahí, no se quiere mover. Entonces, vemos también eso. Y te genera empatía, por tanto, ¿no? Te ayuda, no, a potenciar esta empatía, digamos, ¿no? Mismo el hecho de que tienes que llegar y saludar al caballo, ¿no? Pedirle un permiso para subir, puedo subir y saludar al equipo, porque generalmente procuramos no trabajar solo con el paciente, sino
dar apoyos también que van a ser más dinámicas las sesiones, ¿no? Por eso es tan valorado el equipo que nos apoya, ¿no? De voluntarios, pasantes, trabajos dirigidos que están con nosotros, porque le dan vida también a cada una de las sesiones. La comunicación, el caballo te devuelve a manera de espejo también tu sensibilidad, tu emocionalidad en el momento, ¿no? Si tú estás de mal humor, si tú estás enojado, el caballo no te va a responder de una manera que tú quieras, porque él, no sé si han visto Avatar, tiene una conexión con tus emociones, con tus sensaciones. Entonces, desarrollas la habilidad también de comunicarte de una manera efectiva, de una manera asertiva y afectiva para tener resultados. Y la sensibilidad, obviamente, como lo mismo, les decía que se trata de un ser vivo, ¿no? Que, que, que va a requerir ciertos cuidados, ¿no? La siguiente. Acá vamos a ir desglosando un poquito esto. No sé si hay fisioterapeutas en el grupo, pero bueno, justamente lo que les iba diciendo, si notan ustedes a la cruz del caballo, ahí es una fotografía de la ejemplificación del movimiento tridimensional que tiene el caballo, que les decía, de arriba abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda, la circularidad igual. Si notan, el eje de arriba abajo tiene que estar en cruz con el cuerpo del caballo, ¿no? Y eso es justamente uno de los puntos claves que nos va a dar resultado en la terapia, porque nos ayuda a conectar con el caballo, ¿sí? Entonces ahí yo les digo, fíjense que esté recto, tiene que estar en línea con el caballo, para no solamente para conectar, sino porque este movimiento tridimensional, como les dice aquí, va a tener efectos a nivel coronal, porque va a trabajar la abducción y abducción de los músculos, ¿no? Transversal, la rotación interna, la rotación externa del movimiento, y a nivel sagital, que es la extensión, ¿no? Lo que nos dice también, sobre la cruz del caballo, la espalda, claro, eso debería haberles aclarado primero, la columna más lo que para mí son los omóplatos, ahí se marca la cruz del caballo, ¿ya? Entonces, sobre la cruz del caballo, en la espalda del caballo, se van a estimular, o sea, y nosotros vamos a trabajar a través de la fuerza centrípeta y centrífuga, porque si no, salimos volando, ¿no? Y eso va a tener que ver también con los niveles de aceleración que vamos a tener en el caballo, ¿sí? Si no saldríamos volando, si nosotros no incorporamos corporalmente estas fuerzas, centrífuga y centrípeta, ¿sí? Entonces, todo este movimiento nos dice, estimula la cadera, por medio de ella también va a estimular la buena postura. Y esto tiene mucho, aunque no sé si ustedes lo saben o va a ser algo loquísimo que les voy a decir, pero el tener buena postura y mirar al frente te da posibilidades de ver otras perspectivas, ¿no? Cuando nosotros vemos un paciente, por ejemplo, que está pasando por un cuadro de depresión aguda, nosotros también vemos corporalmente. De hecho, nosotros, los psicólogos, hacemos una evaluación del comportamiento observable, ¿no? Cómo camina el paciente, está caminando mirando hacia abajo, todo lento. Es un indicador, no es todo, obviamente, pero es un indicador del estado de ánimo de la persona, ¿no? El cuerpo habla y el cuerpo habla también de nuestra emocionalidad. Entonces, el generar y desarrollar buena postura hace que cambie el panorama de visión. Ya no estás viendo hacia abajo, ya no está tu foco hacia abajo, está hacia arriba y con mayor visión. Entonces, el tema postural no solamente es físico, también va a tener una implicación psicológica.
Eh, Después nos dice que engrana cinético, genera estabilidad pélvica, y eso tiene que ver mucho porque todo el peso va a estar en nuestra pelvis, ¿no? En nuestra cadera, en la pelvis, en la columna, ¿no? Y la oscilación discefálica en la ejecución de las fases de la marcha, lo que les decía, arriba, abajo, adelante, atrás, y derecha, izquierda o izquierda, derecha, ¿sí? La siguiente, por favor. Esto ya les he mencionado un poco. Y sí, como se va a compartir la presentación con los participantes, eh, he puesto un poco, ustedes van a notar un poquito de mucha letra, pero es para que tengan la teoría, ¿sí? Para que ustedes tengan la teoría y sepan de dónde sale. Entonces dice, la ritmicidad del movimiento básico para el aprendizaje del patrón de marcha correcto y armónico, ¿no? Por la ritmicidad que tiene el mismo caballo, ¿no? Principalmente en esta etapa, en un paso lento, ¿sí? Igual, y eso hace que se segreguen sustancias químicas también en nuestro cerebro. Después la simetría que existe, dice continuamente el caballo balancea a su paciente, alternando el lado izquierdo, el lado derecho, el movimiento que tiene, entonces va alternando esos movimientos en impulsos simétricos, que obviamente también estos van a tener que ver con nuestro sistema nervioso, con la estimulación de neuroquímicos, y que todos estos neuroquímicos van a estar relacionados con neuroquímicos asociados al bienestar. Por ejemplo, la oxitocina, la serotonina, la adrenalina también, ¿no? Que es en momentos que nos sentimos, por ejemplo, la oxitocina, nos dice que es el neurotransmisor que está más relacionado cuando estamos enamorados, por ejemplo. O la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, ¿no? Prioritario en la felicidad. Ajá. Entonces dice, ¿no? Lo que les decía, este factor, dice, es invaluable para mí, la neurología, pues las alteraciones motoras son asimétricas. No solamente se entrenan las funciones laterales del cuerpo, no solamente en derecha e izquierda, solamente se entrenan sino también la coordinación de ambos semicuerpos. Ustedes si van al centro se van a dar cuenta que nosotros siempre, casi siempre, iniciamos nuestros procesos, ya sean terapéuticos o de equitación, con una rutina de ejercicios. Por ejemplo, círculos, adelante, atrás, puños, después tocar al caballo, un lado al otro. Todo eso tiene una razón de ser, y es porque hace que se activen en los ambos cuerpos del cerebro. Después la continuidad, lo que les decía, la constante lluvia de estímulos que van a ver, la estimulación continua proveniente de los movimientos del caballo, induce, dice, a un trabajo sensorial intenso que conduce a una integración sensorial más compleja. Ya les decía, por toda la oferta sensorial que existe, no solamente en el trabajo con el caballo, pero también, incluso si lo harías solamente con caballo, sino la oferta ambiental que existe. Entonces hay una estimulación sensorial bárbara cuando trabajamos con caballos. Siguiente, por favor. Ajá. Todo esto se va a ir viendo en el proceso de las sesiones, en el progreso de las sesiones, cuando nosotros realizamos cambios de dirección a nivel horizontal, a nivel vertical, cuando vemos la fuerza centrífuga, ¿no? Al mantener su línea de gravedad en coordinación con la del animal. O sea, tú no puedes ir a un ritmo distinto, corporalmente hablando, que el caballo. Porque como les digo, si vas a un ritmo distinto corporalmente a la del caballo y estás en trote, por ejemplo, lo más probable es que te caigas del caballo, ¿no? Entonces,
tienes que tener un control, ¿sí? Después las fuerzas de aceleración y desaceleración. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos de paso a trote o de trote a galope o de galope a paso, ¿eh? Entonces hay cambios en las fuerzas de aceleración y desaceleración. Y esto también se va a notar corporalmente. No es lo mismo el grado de sensaciones que tienes cuando vas a paso que cuando vas a galope. Es totalmente emocionalmente y no solo físicamente, de toda esta acomodación que les digo y conexión con el caballo, sino que emocionalmente también el reto que hay, digamos, en galopar y las sensaciones internas que tienes al poder galopar, ¿no? Y pasar de aceleración a desaceleración o pasar de desaceleración a aceleración, porque también puedes ir de paso a galope, ¿no? Va a tener un sentido. La movilidad, la inestabilidad de la superficie de apoyo. ¿Por qué? Por el contoneo también que tiene el caballo. Y ahí, ese de la superficie de apoyo tiene que ver con los constantes cambios del centro de gravedad, ¿no? Cuando, por ejemplo, esto se nota mucho más cuando estás montando a pelo, que es cuando montas sin montura, ¿no? O cuando estás solamente con el protector, digamos, del caballo para no llenarte de pelos del caballo, ¿no? Entonces, ahí notas cómo el caballo en la columna te va a obligar a constantes cambios del centro de gravedad, ¿no? Para ejemplificarlo, nosotros, para mayor sensación de los pacientes, usuarios, jinetes, les hacemos, por ejemplo, pararse sobre los estribos. Los estribos son la parte donde tú pones el pie. Tú pones el pie para apoyarte. Entonces ahí se paran y ahí puedes notar el cambio constante que hay en el centro de gravedad. Y la oferta sensorial externa, que también ya la hemos hablado. Gracias. La siguiente, por favor. Como les decía, incluye todos los sentidos, vista, olfato, el caballo huele, el caballo tiene no es lo mismo, por ejemplo, ahorita estamos entrando a invierno, entonces los caballos, como todo animal, cambian de pelo cada cambio de estación, ¿no? Entonces ahorita nuestros caballos están más peluditos, ¿no? No es lo mismo tocarlos cuando están así, que parecen peluchitos, a cuando están peladitos, como no sé cómo se dice esto, rasura, se les corta el pelo y es otra textura la que tiene. Entonces trabaja el cuerpo, trabaja el oído, el olfato, trabaja el tacto, trabaja todo ahí, ¿no? Entonces amplían, dice, según estudios, las experiencias de vida, ¿no? El porte del caballo, el pelaje que les decía, los diferentes colores, las bellezas de sus cuerpos. Dicen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un caballo que se llama Salpicán, que es un caballo cruce con árabe, que es de los caballos más lindos del mundo. Tiene una cara preciosa y es blanco con sus puntitos negros. Tenemos otro, el Fluke, que es un set argentino. Entonces es totalmente diferente verlo al Fluke que verlo al Salpicán, o ver a la Fionita, que es una yegua criolla, ¿no? Que es más chiquitita, o el petizo, que tenemos, que es un cruce de caballo con pony. Entonces es mucho más chiquitito, es más flaquito, o el choco, que es un caballo albino que tenemos. Entonces es todo blanco con sus ojos celestes, hermoso. Entonces ver eso también es toda una estimulación, ¿no? Y cada uno, cuando ustedes vayan, que están totalmente invitados a ir, cuando toquen a un caballo, cuando sientan el caballo, cuando huelan el caballo, no van a oler igual, no los van a sentir sensorialmente tampoco igual. Cada caballo, así como carácter que pueda tener cada caballo,
tiene sus características propias físicas y de sensibilidad y de olor y de postura y bueno, un montón de cosas. Los movimientos de las orejas, por ejemplo, así cuando están atentos, van moviendo sus orejitas así, cuando están enojados los ponen hacia atrás, entonces te da otro tipo de lenguaje que aprendes a leer también ese lenguaje, ¿no? Nuestros voluntarios igual ya están medio expertos, ¿no? Cuando están así, están curiosos, así están viendo si hay alguna alerta, porque no se olviden, eso también tal vez mencionarles, que el caballo, y todo esto lo sé gracias a mi profesor Félix Novo, que es nuestro coordinador, nuestro coach ecuestre, nuestro profesor, o sea, todo lo, básicamente, gracias a él todo lo que sabemos en temas del caballo, ¿no? Siempre nos va explicando cómo, cómo el lenguaje corporal nos habla. No se olviden que esto era lo que les quería decirme de otro lado, que el caballo era un animal de presa, era cazado para hacer alimento, era cazado por otros animales, entonces los ojos están en esta posición, o sea, las cuencas están en otra posición hacia acá, entonces tienen una panorámica diferente a la nuestra, no ven hacia el frente como nosotros, porque nosotros éramos cazadores, el caballo es presa, entonces su panorámica es más amplia que la nuestra. ¿Sí? Y eso me parece súper interesante. Entonces dice, los movimientos de las orejas, los ojos, los labios, captan también la atención del paciente, ¿no? Se interesan a mirar, investigar, tocar los olores que hay en el caballo, la misma voz del caballo, de repente estás trotando y se para tu caballo y bostea, ¿no? Entonces es parte de trabajar con seres vivos, ¿no? Con caballos, ¿no? La transpiración, las heces, la orina, ¿no? Acercan al paciente, obviamente, a las funciones naturales del propio cuerpo, ¿no? Este lo podemos pasar, esto ya lo he explicado, la inclinación pélvica, los movimientos tridimensionales, el contacto corporal también a través del asiento. Para equitación usamos más monturas, ¿no? Las monturas clásicas que han podido ver en alguna película o alguna vez que han estado con paciente, pero digo, no con paciente, con caballos. Va a tener otro efecto que trabajar solamente con monturín o trabajar a pelo o trabajar solamente con tela, ¿no? La presión que hay solamente al tocar el caballo, dice, produce una presión y contrapresión. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos espasticidad, ¿no? Que los niños están así, con la misma temperatura del caballo, vamos acariciando la mano que va acariciando el cuerpo del caballo, va a distensionar el cuerpo, ¿no? O hiperflexos que van a ir a, o sea, según los objetivos terapéuticos que tengan, les vamos a hacer más presión. Entonces va a desarrollar más tono, ¿verdad? Entonces, bueno, el contacto, dice, desde el punto de vista psicológico, incita al paciente a acercarse a su propia corporalidad. Y eso es increíblemente hermoso. Transmisión del calor, lo que ya les decía, el caballo es más alto. Y esto va a ayudarnos a fomentar, ¿no? Los efectos terapéuticos. Comentarles que según muchos estudios nos dicen que el efecto terapéutico del caballo dura aproximadamente 5 horas. Así como tomarte una pastilla y vas a estar con ese efecto 5 horas. Entonces nosotros decimos que aprovechen a los papás, ¿no? Para trabajar más cosas, que no se queden ahí, que aprovechen esas 5 horas que hay del efecto terapéutico del caballo para seguir estimulando, para trabajar, ¿no? La siguiente, por favor. Esto también ya se los dije, pero como les decía, es un poco para que ustedes tengan... ¿Ya? Ay, no me voy a caer. El 18. Esto también ya se los mostré, pero como les decía, es para que ustedes tengan
este material y bueno, no necesiten de nosotros para que ustedes puedan darle una leída también. Entonces tenemos 3 principios básicos que ya los hemos visto más detallado, pero para recalcarlos, ¿no? La transmisión de impulsos rítmicos que va a tener el jinete para provocar continuos ajustes tónico-posturales. Tiene que acomodarse, como hemos visto, ¿no? El movimiento tridimensional, que va a estar también basado este movimiento tridimensional en la teoría de la neuroplasticidad neuronal. Eso también es increíble lo que pasa. Y la transmisión del calor corporal del equino al jinete. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las áreas de la equinoterapia? La equinoterapia es como el paraguas grande que va a cubrir, ¿no? Como les decía, todo proceso terapéutico que tiene que ver con el animal, con el caballo, ¿sí? Y este va a tener 3 áreas principales. Los voy a hacer corrido rapidito para que ustedes puedan hacer preguntas. Entonces, la hipoterapia va a tener que ver con la rehabilitación física. Nuestros objetivos terapéuticos van a ser netamente físicos, al área motora, al área física. La equitación terapéutica va a tener que ver con todo lo emocional, el área de aprendizaje, el área de... Ahí, por ejemplo, hemos trabajado con pacientes con bulimia, que pasaban por una situación de bulimia. Hemos trabajado con pacientes con esquizofrenia. Hemos trabajado con pacientes que o sufrían de bullying o eran los bulimiadores. Se puede trabajar, es más lo que sí se puede trabajar que lo que no se puede trabajar. Y la equitación adaptada, que tiene que ver con que ya has pasado por un proceso terapéutico y que por decisión propia quieres continuar haciendo equitación como deporte, pero que necesitas o requieres para el buen funcionamiento adaptaciones, ¿no? Como un tipo especial de montura, como un tipo especial de rienda, necesitas adaptaciones para realizar la equitación adaptada. Siguiente, por favor. Aquí estoy viendo así, se me ha colado una pregunta. Dice, ¿qué áreas del cerebro estimula la equinoterapia? Todo el cerebro. Así como trabaja todo el cuerpo, estimula todo el cerebro. Todas las áreas del cerebro. Por eso te decía, ambos semicuerpos van a estar trabajando. Por eso empezamos con la activación de los semicuerpos, porque va a trabajar todo el cerebro. Como hay tanta oferta sensorial, no se olviden que partes del cerebro ven, otras sienten, otras mueven, ¿no? Otras escuchan, y ahí va a estar todo el cerebro trabajando. Entonces, bueno, lo que les decía, la hipoterapia es un tratamiento para ayudar a solucionar problemas físicos. Coadyuvante también, o sea, lo lindo también de trabajar la equinoterapia es que trabajas tanto lo físico como lo psicológico y lo emocional como transversalmente, o sea, es parte del proceso. Jinete que entra solamente a equitación, igual trabaja autoestima, seguridad, confianza, ¿no? Entonces, eso es lo lindo, se van coadyuvando, se van ayudando, se van soportando. Acá, pero para este abordaje, mediante la hipoterapia, necesitamos kinesiólogos, fisioterapeutas, expertos en el área física, ¿no? Porque busca, o sea, el objetivo que tiene la hipoterapia es aprovechar mejor de mejor forma, no, de aprovechar, dice, de mejor forma el movimiento del caballo para facilitar en el paciente patrones más cercanos a la normalidad. Siguiente, por favor. Se me ha ido la pregunta, pero bueno. La hipoterapia va a tener 2 puntos, 2 áreas. La hipoterapia pasiva y la hipoterapia activa. Por esta parte, como estamos viendo, la hipoterapia pasiva es cuando el jinete no desarrolla
activamente ejercicios. Por ejemplo, no hay soporte de columna, no hay soporte de cuello. Entonces, se adapta, como dice, pasivamente al movimiento del caballo. A veces se hace una técnica que se llama montapar o montapar, que es cuando el niño, el paciente, va con el terapeuta por detrás haciendo la sujeción de cuello y tronco, ¿no? Para que aproveche los movimientos del caballo a nivel corporal, ¿no? Entonces, no realiza ninguna acción por su parte el paciente en la hipoterapia pasiva y no realiza ejercicios complementarios, solamente es el tema de la ritmicidad, bueno, lo que ya hemos venido hablando, ¿no? El back reading, por ejemplo, lo que les decía es justamente esta, es la postura correcta para realizar el back reading, que es justamente el terapeuta viene atrás sujetando al niño, sujetando al paciente. Si no hay sujeción de cuello, hay técnicas que las vamos aprendiendo para hacer esta sujeción, ¿no? Para que el paciente no corra ningún riesgo. Después tenemos la hipoterapia activa, que va a agregar ejercicios, sí, neuromusculares, para estimular en mayor grado la recuperación de las funciones motoras. El paciente ya acá tiene una participación activa, pero el centro de la actividad es la recuperación de los problemas motores, porque es hipoterapia. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de los ejercicios que hacemos, que se hacen en el caballo, de las posibilidades que hay para poder trabajar en el caballo. Y es solamente un ejemplo para que ustedes se den cuenta que esto es hipoterapia activa. La siguiente, por favor. Esto ya lo hemos visto también. La siguiente, por favor. Ahora sí, la equitación terapéutica, que ya es del área psicológica, emocional, fonoaudiólogo. Dice, tiene como finalidad objetivos más emocionales, no son objetivos físicos. Sin embargo, así como lo psicológico coadyuvaba a lo físico, aquí lo físico va a coadyuvar a lo psicológico, ¿sí? Objetivos emocionales, cognitivos, sociales, fonoaudiológicos, sensoriales, de aprendizaje también. Es una técnica terapéutica del campo psicológico cuyo objetivo máximo es la rehabilitación de severos trastornos emocionales, pero no solamente eso, ¿no? Problemas educativos, problemas... es que tú puedes adaptar todo lo que ustedes conocen que se trabaja en consultorio, se lo puede adaptar al trabajo con caballo, ¿no? Obviamente, un caballo que esté preparado para recibir estímulos, ¿no? Para lanzar pelotitas y que no se asuste, y eso pasa por un proceso de desensibilización del caballo. Dice, al trabajarse diferentes objetivos en las diversas áreas, es importante definir que los procesos pueden ser sobre el caballo, lo que les decía, equitar, y a tierra o en los espacios también de la vida diaria del equino, ¿no? En los establos, en las áreas donde pastorea, pastea, ¿no? Utilizando diferentes técnicas tan conocidas y antiguas como son la cognitivo-conductual. Básicamente la equinoterapia es conductual, no todas hacemos ahí conductualmente. Espejo transpersonal, entre otras técnicas. Siguiente, por favor. ¿Qué nos va a permitir la montaterapéutica o esta área de la equinoterapia más emocional? Empatía, resiliencia, capacidad de superación, estimula la comunicación, nos va a dar seguridad, autoestima, firmeza, toma de decisiones. En realidad nos va a ayudar mucho, mucho, mucho cognitivamente. Siguiente, por favor. Esto ya hemos visto, pero esta partecita no lo hemos mencionado. Dice, el caballo transmite alrededor de 90 pulsaciones por minuto. Entonces, eso también nos manda a que justamente
haya mayor trabajo neuronal. Por eso hablamos de la neuroplasticidad también. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la metodología de trabajo? Iniciamos con una sesión que la denominamos de evaluación o sesión cero, donde vemos cuáles son los objetivos terapéuticos que van a haber. Muchos de los pacientes llegan con diagnóstico, principalmente de TEA, y nosotros evaluamos las posibilidades. Entonces, a partir de eso, se establece un plan de trabajo, también puede ser grupal, puede ser individual, que va a estar en función este plan de trabajo a los objetivos terapéuticos que se pueda tener. Se van a ir adecuando las actividades a las sesiones, porque los objetivos terapéuticos, quienes trabajan en terapias, no son lineales, ¿no? Pueden ir variando o hemos avanzado uno, pero a veces tenemos que retroceder porque no había estado tan afianzado, entonces volver a trabajar y luego ir afianzando, ¿no? Pero vamos a tener ciertos objetivos. Por ejemplo, con Leo hay que trabajar lenguaje, con tal hay que trabajar comunicatividad, con tal hay que trabajar empatía. Entonces, objetivos base, pero que van a tener objetivos también secundarios y que no van a ser lineales, son flexibles, ¿no? El caballo, entonces, va a ser un mediador. Siguiente, por favor. La equitación adaptada, que es la que les he explicado hace un ratito. Siguiente, por favor, que es la que necesita adaptaciones. Poner al jinete, dice, poner al alcance del jinete todos los recursos materiales y personales necesarios para que adquiera conocimientos de la equitación, ¿no? Tiene que haber pasado por los procesos, ya sea o de hipoterapia o de equinoterapia, para su desenvolvimiento, ¿no? Su correcto desenvolvimiento. Y una subárea de la equitación adaptada es la equitación paraecuestre, que se va a orientar más a los jinetes, a los que tienen por motivación propia realizar la equitación, pero que tienen como diagnóstico un problema físico o sensorial en la equitación especial, ¿no? Que tiene que ver, y la equitación especial que va a tener que ver con un diagnóstico que se relacione a una discapacidad intelectual o algún tipo de síndrome, que también pueden realizar equitación. Siguiente, por favor. En muchos casos, ¿no? No en todos los casos. Este es un resumen de todo lo que hemos ido hablando, del por qué el caballo, de qué hace el caballo que lo hace tan efectivo, el contexto terapéutico, el vínculo afectivo, la transmisión de impulsos rítmicos, el patrón de locomoción que tiene el caballo, la transmisión de calor corporal. Siguiente, por favor. Entonces, como vemos, estos son los beneficios. A nivel físico, los principales beneficios, porque también pueden haber más: mejorar habilidades motoras gruesas, mejorar el control del equilibrio vertical y horizontal, estimula la zona pélvica, como ya hemos ido viendo, ¿no? Porque mejorando con ello la marcha, mejora la estabilidad, control de las extremidades, se adquiere conciencia del control postural, entonces va a mejorar la postura, aumenta la coordinación, la agilidad, fuerza, la elasticidad muscular o generar tono. Regula el tono muscular, justamente, tonifica los músculos, especialmente del tronco y cuello, disminuye la espasticidad y los reflejos tónicos asociados de la propia espasticidad, refuerza los trabajos de lateralidad, estimula el sistema vestibular, consiguiendo con esto desarrollar el sistema propioceptivo que permite tomar conciencia y sentir las posiciones de las partes corporales, principalmente si lo realizamos a pie. Estimula los sistemas circulatorios, respiratorio, aumenta la resistencia y hay integración sensorial. Siguiente, por favor. Gracias. En el ámbito psicológico, como hemos ido viendo, aumenta la autoestima, se superan las situaciones de miedo, de inseguridad, ¿no? Al ir también poniéndose retos, poniéndose más retos, cada vez más desafíos, ¿no? Se va a ir
retando uno mismo, ¿no? Mejora el reconocimiento y control de las emociones, refuerza la concentración, la capacidad de atención y la capacidad de memoria. Para eso también tenemos materiales, ¿no? Materiales que nos van a ir ayudando y también con los mismos ejercicios. Por ejemplo, varios de mis pasantes trabajan cuando trabajamos puño adelante, costado atrás. Entonces le ponen frutas, ¿no? Plátano, manzana, durazno. Entonces ahora al durazno, a la plátano. Entonces vamos trabajando tanto memoria a corto plazo como memoria a largo plazo. Hoy día, viernes ha sido tu sesión. Al próximo viernes, ¿cuál era tu caballo de la anterior semana? ¿Qué se llama? Entonces vamos trabajando así con diferentes técnicas, ¿no? Trabaja la confianza en uno mismo y en los integrantes del equipo de trabajo. Facilita establecer vínculos emocionales tanto con el animal como con el equipo. Favorece la adaptación de nuevas experiencias vitales. Promueve el respeto hacia los demás, así como la aceptación de responsabilidades en relación con el cuidado y manejo del animal, y fomenta también el trabajo en equipo. Siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. En el ámbito social enriquece la comunicatividad verbal, tanto verbal como no verbal. Claro, nosotros siempre les decimos al paciente, pedile, hablale, dame, como pacientes que son no verbales. Entonces también nosotros estamos en eso de aprender las diferentes formas que hay del lenguaje no verbal. Aporta recursos y estrategias en las habilidades sociales, y eso también nos ayuda en que trabajemos con voluntarios, ¿no? Con voluntarios, pasantes, trabajos dirigidos y que sea un equipo grande, ¿no? Y mismo el cómo se mueve el caballo en manada, ¿no? El caballo es un animal de manada, es sociable como nosotros también somos seres sociables, y el caballo igual, ¿no? Enriquece el vocabulario, ayuda a interiorizar, perdón, me he saltado los patrones y normas de la comunicación interpersonal, transmite el valor de la responsabilidad, la empatía y el respeto por los demás, especialmente con los animales, y proporciona nuevas experiencias comunicativas. Porque les decía, ¿no? El caballo es como un espejo. Ese es otro tema, pero es muy lindo tema, pero bueno, ojalá algún día podamos hablar, pero es lindo cómo esto nos trabaja también a manera de espejo. En el ámbito sensitivo, proporciona nuevos estímulos e informaciones que enriquecen los conocimientos del jinete por la oferta sensorial que hay, sensibiliza y educa los sentidos con respecto a aquello que sucede alrededor, hace consciente al jinete de su sistema propioceptivo, enriquece la integración sensorial, que esta integración sensorial tiene que ver con nuestra última etapa también de desarrollo humano, ¿no? Enseña a reconocer y asociar los estímulos sensoriales que se producen a nuestro alrededor. El siguiente, por favor. Ojo. Estos son los casos en los que no podemos trabajar. Por eso les decía, es más lo que sí podemos trabajar que lo que no podemos trabajar. En los casos que no podemos trabajar es cuando tienen alergia al pelo del caballo, cuando en el síndrome de Down hay la inestabilidad atlantoaxial, que es el huesito de acá, ¿no? Que ustedes, si se fijan en pacientes con síndrome de Down, lo tienen muy salidito, entonces mal movimiento, cuando eso no está en buena posición, puede incluso desnucar a la persona, ¿no? Entonces, por el movimiento, pasar de paso a trote, a galope, por ejemplo, y un mal movimiento puede desnucar al paciente. Entonces, síndrome de Down, tenemos que tener cuidado en este tema de la atlantoaxial. Luxaciones de cadera, porque como les decía, todo el peso va a las caderas, a la pelvis. Osteoporosis severa, epilepsias no controladas, enfermedades orgánicas, inflamatorias, espina bífida, enfermedades orgánicas inflamatorias, hernia discal, escoliosis que sea más de 30 grados, menos si pueden, pero con mayor de 30 grados no se puede. Pacientes que están empleando anticoagulantes o soportes vitales, operados de la columna con fijadores metálicos, pacientes que no deben movilizarse, pacientes que pasen por procesos inflamatorios,
algún paciente que tenga dispositivo vital, como les decía, de asistencia vital, o uso de sonda nasogástrica, ¿no? Que les ponen, o traqueotomía. Siguiente, por favor. Esos son los casos que no. Lo que se tiene que tomar en cuenta es fomentar la implicancia familiar. Eso es bien clave, no solo para nosotros, sino para todos los terapeutas, porque entendemos que el paciente está con nosotros 45 minutos, una o dos veces a la semana, mientras que con la familia está 24/7. Entonces, tenemos que implicar a la familia en cualquier tratamiento. Fomentar el trabajo en red. Como les digo, por ejemplo, nosotros somos parte de una red grande de terapeutas equinos, de gente que trabaja con caballos, porque aprendemos, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo y nosotros también hablamos de nuestra experiencia. Y fomentar el trabajo transdisciplinario, el respeto por cada profesión que existe, que pueden aportar al desarrollo de las buenas sesiones, ¿no? No es lo mismo trabajar con un fonoaudiólogo, un fisioterapeuta, un nutricionista, ¿no? Cada quien en este trabajo transdisciplinar van a tener que aportar. Y la idea de la transdisciplinariedad es que todos vamos a aprender de todas las áreas, ¿no? De todas las áreas de trabajo. Siguiente, por favor. ¿Qué sería lo ideal? Esta ya es lo último, ¿no? Una frase de Gabriel Oliverio, perdón, dice: la terapia con caballos conecta al ser humano con el lenguaje sensorial. Donde duerme la razón, afloran los instintos, dice. Es cuando nace la mística y la ciencia se fusiona con la energía vital del universo. El caballo te transporta a lugares dentro tuyo que jamás has imaginado. Qué bonito. Siguiente, por favor. El último, él es el caprichito. Si vas a aferrarte a algo, que sea a tus metas, a tus sueños y a tu caballo. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, licenciada Cristi Grace Kierig, por haber compartido esta tarde con nosotros su experiencia y varias de las preguntas que habían formulado en el chat, usted las ha ido ya resolviendo, pero sí me gustaría un poco que le pudiera indicar aquí al público, porque parece ser que esa es la consulta más importante, es, o sea, ¿qué tienen que hacer las personas para poder acceder a estos servicios que se ofrece en el campus de Cotacota, ¿cierto? De la Universidad Mayor de San Andrés, este centro de equinoterapia, o sea, ¿quién puede ir? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? ¿Qué padres pueden llevar a sus hijos? ¿O cómo es el procedimiento, digamos, para que puedan optar a tener esos servicios? Ya, claro que sí. Estamos entre la 28 y 29 de Cotacota, en los predios justos de la Universidad Mayor de San Andrés, Huáscar Cajías, se llama el bloque. Y ahí clarito van a ver unos locos con caballos, entre la 28 y la 29 de Cotacota, hacia la UMSA. Para clases de equitación no hay mayor requisito más que las ganas, ¿no? Y bueno, tener igual la conciencia de a lo que te estás metiendo, ¿no? De querer realizar este deporte. Sí, para hacer la equinoterapia nosotros pedimos una evaluación médica de su médico tratante, de su médico de cabecera, del médico que más los conoce, que nos indique que no hay ninguna contraindicación para montar a caballo, ¿no? En caso de algún síndrome o alguna situación que haya que trabajar, principalmente algún síndrome, nosotros pedimos también el diagnóstico. El diagnóstico y las indicaciones que tienen los médicos tratantes o el equipo con el que trabaja, porque nos gusta también a nosotros complementarnos, ¿no? Entonces, si trabajas con fonoaudiólogo, eso también es importante mencionar. Generalmente cuando trabajamos en equinoterapia va a ser una terapia complementaria, ¿sí? En algunas ocasiones va a ser la terapia de base, la mayoría de las veces va a ser una terapia complementaria, viene a complementar las otras terapias. Para eso es importante
que nosotros coordinemos con los otros profesionales o por lo menos tengamos las recomendaciones de los otros profesionales. Entonces nos mandan, el fonoaudiólogo dice que hay que estimular tal cosa, el neurólogo dice que hay que trabajar conductualmente. Entonces trabajamos con todos esos objetivos que ya en realidad nos vienen, ¿no? Y nosotros los vamos a ir potenciando. Pero sí necesitamos el diagnóstico. Eso sí, nosotros no realizamos el diagnóstico por el momento. Entonces las personas, los padres de familia, por ejemplo, que tengan esa inquietud con respecto a uno de sus hijos, deben de llevar ya el diagnóstico para que ustedes procedan a hacer el plan de trabajo con el niño, digamos, en este caso. Sí, y pedir hora, acercarse al centro también para ver la disponibilidad de horarios, porque en sí, gracias a Dios, pero también estamos sin espacios ahora, estamos con los cupos llenos, pero nos gustaría llegar a más gente, ¿no? Sabemos, por eso es importante. Parte del sueño que tenemos es que haya más centros de equinoterapia, que nosotros podamos formar, porque nosotros nos hemos formado en esto, nos hemos tenido que formar afuera también en esto, porque no hay esta especialidad. Nosotros ser formadores para que esto crezca, porque vemos los resultados, porque hemos vivenciado los resultados en estos 6 años, y queremos que haya más centros como este, ¿no? Que estén. Sí, evidentemente se observa la pasión con la que usted habla y con el amor que le tiene a los caballos, o sea, así como fascinada se nota, y realmente desconocíamos todos estos beneficios que ofrece la equinoterapia y todo lo beneficioso que puede ser para las personas y para niños. Nos decía usted y lo preguntaron en el chat, porque generalmente dice que las personas que más van son los niños con espectro autista. Son los que, ¿cierto? Los que más buscan este tipo de terapias. Sí, yo lo atribuyo justamente a que hay más estudios en el área, entonces los papás se enteran y vienen, y también porque tenemos más relación principalmente con 2 médicos, uno que es Roger Condemaita, que es neurólogo infantil, otro que es Jorge Reque, otra que es la doctora Marianela Paniagua, que trabajan mucho en esta área y conocen de nuestro trabajo, entonces nos mandan. Entonces, porque saben que va a tener resultados, ¿no? Entonces nos van mandando pacientes, y también tiene que ver con eso, ¿no? Y papás, uno de los papás de la red de apoyo a los padres ha sido justamente su hijo, ha sido uno de mis pacientes que tengo el honor, el privilegio de la vida de haber trabajado con él, y también pues nos manda. Entonces es lo que más, por un lado nos manda, y 2 es por el lado que hay más estudios al respecto de los beneficios de la equinoterapia. Aquí le están enviando mensajes de felicitación a la Universidad Mayor de San Andrés, a la carrera de Psicología, a quien ha sido su directora, que ha comenzado este proyecto, y a usted, licenciada Cristi, por todo lo que viene haciendo en pro de la sociedad boliviana. Y como lo dice usted muy bien, hay países donde ya hay muchos centros de quimioterapia. Digamos que aquí apenas estamos en el comienzo y ojalá que se pueda replicar esta experiencia a otros ámbitos geográficos del país para poder servir a todas las niñas y niños que así lo requieran. En este sentido, la Universidad de La Salle en Bolivia hace entrega de este certificado como reconocimiento por su presentación en este seminario internacional, Perspectivas de la Psicología Educativa, organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, con su conferencia La equinoterapia como soporte terapéutico. Entonces le vamos a estar haciendo llegar a su correo este certificado como reconocimiento por haber compartido esta tarde aquí con nosotros su experiencia y su experticia. Muchísimas gracias, licenciada. Recordarle a todos los participantes que este evento tiene el ingreso es libre, todos tienen acceso, por favor compartan también en las redes con sus colegas. Ya hemos enviado los certificados que correspondían a las 2 primeras conferencias, esta es la tercera conferencia. Quienes aún no lo hayan recibido, comentarles que es muy importante que puedan llenar el registro de asistencia
tal como lo estamos colocando en el chat, desde el minuto 30, pero de manera correcta. Un error en el mail, un puntito, un espacio, hace que ya no les llegue el certificado. Sin embargo, si alguno tiene alguna duda por qué no le ha llegado, es muy importante primero que revise este correo en su bandeja de spam o correo no deseado, ¿de acuerdo? Y si en ese momento aún así no lo recibe, se contacta conmigo, que con muchísimo gusto le voy a colaborar, porque es muy probable que me lo ha rebotado el mail. Puedo mostrar ahora el mail para que vean varios de los correos que rebotan cuando envío los certificados, pero los certificados están aquí para ser entregados. Así que bueno, muchísimas gracias. Comentarles que recuerden que este seminario se está desarrollando durante todo este mes de mayo, los días miércoles y viernes, y que el próximo miércoles, 25 de mayo, tendremos la presencia del hermano Carlos Bustillo, que nos va a comentar su experiencia con la terapia Gestalt. Entonces están cordialmente invitados, se inscriben de nuevo en los links, en la página web, y los esperamos entonces para el próximo miércoles 25 de mayo a las 6 de la tarde. El día 27 de mayo, aunque sea el Día de la Madre, aquí en Bolivia, nos va a hablar la doctora Lina María Uribe Gil sobre la simetría cerebral, retos para la relación entre la neuropsicología y la educación. Así que están todos cordialmente invitados para continuar en las conferencias ofrecidas en el marco del Seminario Internacional Perspectivas de la Psicología Educativa. Muchísimas gracias, licenciada Cristi, de nuevo por estar con nosotros esta tarde. Esperamos que sea la última y realmente muy agradecida por su pasión, por la manera en que usted habla, porque además no sabíamos todos los beneficios y todo ese contacto que tenemos con el caballo, desde el pelaje, las pulsaciones, la postura y todos los beneficios, no solamente a nivel físico, sino sensitivo, neuropsicológico, que nos puede brindar esta terapia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Ahí están dando las gracias por su exposición. De hecho, algunos que muchas gracias por verla a escuchar de nuevo con sus enseñanzas. Nos lo planteaba alguna de las participantes. Y hasta una próxima oportunidad a todas y todos. No olviden llenar su registro para que reciban de manera efectiva el certificado. Hasta luego y hasta una próxima. Gracias.